Hola, hoy os traigo lo que va a ser mi primer unboxing realmente. Se trata de un ratoncito inalámbrico por Bluetooth que me he comprado, el Microsoft Sculpt Comfort Mouse, ¿vale? Así que bueno, vamos a ello. Ahí. Realmente ya lo había abierto un poco para saber por dónde se abría y tal, para no tardar tanto, ¿vale? Pero bueno, aún está sin usar. Así que bueno, lo primero que encontramos son los manuales y libros de garantía, ¿vale? Tenemos por aquí la garantía del producto, el manual de usuario, y no, aquí tenemos la garantía del producto, perdón, ¿vale? Y esta es una guía del producto, ¿vale? En distintos idiomas, ¿vale? Vendría a ser un poco información detallada sobre el producto, ¿vale? Y finalmente, bueno, tenemos aquí el marcado C y temas de cómo se deben de realizar las retiradas de productos electrónicos defectuosos que ya no estén usando para llevarlos a punto limpios y demás, ¿vale? Dentro de la cajita, ¿vale? Seguimos encontrando, bueno, lo primero que nos encontramos aquí es un par de pilas, ¿vale? Un par de pilas Duracell que vienen con el ratón, ¿vale? Y ya luego sí nos encontramos el ratoncito, ¿vale? Que lo veáis, ¿vale? Tiene un tamaño medio, ¿vale? No es ni muy, para que veáis, no es ni muy grande ni muy pequeño, ¿vale? Se adapta bien a la mano, ¿vale? Cosas que me gustaron del ratón, bueno, la hendidura para apoyar el pulgar, ¿vale? Sí que es verdad que mi anterior ratón también tenía aquí como una especie de hendidura para apoyar el dedo meñique, ¿vale? Para reposarlo, esto no tiene, ¿vale? Pero está bien. Cositas también que me acabo de dar cuenta, todo el borde del ratón, ¿vale? Está así fabricado como en una especie de algo que imita como si fuese plástico, algo de caucho y tal, así antideslizante, ¿vale? Para agarrarlo mejor, ¿vale? El acabado es en plástico brillante, ¿vale? El ratón cuenta, otra de las opciones por las que me lo compré, porque cuenta con un botón de atajo para el sistema operativo Windows, ¿vale? Para acceder al escritorio y hacer idas atrás o hacia adelante, ¿vale? De forma más rápida. Es táctil el botón, no solo se puede presionar, sino que además es táctil, ¿vale? Yo lo haré en una siguiente review, lo demostraré, ¿vale? Los botoncillos, ¿vale? No son muy ruidosos, ¿vale? Pero tampoco muy silenciosos. Y la ruedita, ¿vale? Que tiene el scroll tanto en horizontal como en vertical, ¿vale? Si pulsamos aquí podemos abrir el alojamiento de las pilas, ¿vale? Y adicionalmente, ¿vale? Este ratón, al ser además de inalámbrico por Bluetooth, ¿vale? No tiene el aparatito, el receptor que debe conectarse al portátil, ¿vale? Como el resto de ratones inalámbricos. Y además este viene con la tecnología de Microsoft BlueTrack, que no sé si se va a ver bien el icono, a ver, por aquí, ¿vale? Estaría... Ahí tiene el logotipo, ¿vale? La tecnología BlueTrack, el testigo de conectividad de Bluetooth y el testigo de encendido y apagado. Vale, esta tecnología se supone que lo permite es que a través de un láser azul, ¿vale? Que permite poder usar el ratón con perfecta fluidez y con perfecta operación, o al menos igual que en una superficie lisa, en cualquier otra superficie, ¿vale? Ya sea tipo de suelos o alfombras o superficies irregulares,
¿vale? Quizás superficies con algo más de reflejo, eso tendría todavía que probarlo, ¿vale? Ya cuando os haga la review os comentaré, ¿vale? Porque además creo que, no sé si fue Logitech, sacó una especie de competencia a esta tecnología, ¿vale? Que permitía usar también el ratón incluso en superficies tan reflectantes como el cristal, ¿vale? Así que bueno, habrá que probarlo a ver qué tal y estar pendiente un poco de los avances y las competencias entre Logitech y Microsoft, ¿vale? Hasta aquí este unboxing, ¿vale? Espero os haya gustado y bueno, pues para más vídeos tendréis que esperar un ratito, ¿vale? No... y ya nos veremos por ahí. Pues nada, muchas gracias y hasta luego.